Good afternoon and Buenas bienvenidos. I am tardes Elizabeth y Alexander, bienvenidos. Soy president of the Elizabeth Mellon Alexander, Foundation, presidente de la and I am Fundación so Mellon, excited y estoy to tan welcome you encantada de and darles la to bienvenida prepare to a- join in this y prepararlos a conversation. unirse a Puerto esta Rico now! conversación que Puerto Exclamation point Rico on ahora, both punto, sides. signo de We'll be exclamación a ambos conducting our lados. discussion this Esta, afternoon esta in conversación English, esta but tarde as va a you ser en noticed when you inglés, pero registered como for the ya program, se there is inscribieron para el also programa, live también Spanish and habrá ESL interpretación interpretation en and directo en captioning español available. y So if you en would lenguaje like de a link señas to y watch sustituto those disponible. streams, Así que quiere please ver la email transmisión, por events favor, at escriban al Mellon, correo electrónico a MELLON.org. We would events@melon.org. love for you to say Nos hola in the encantaría que nos chat and to share saluden, que where you're digan watching hola en el from. I chat see y this chat is compartan de dónde just están. Veo que streaming, esta streaming, charla streaming with está folks from enviando toda all la over the place. transmisión Littleton, a Colorado, personas de Washington, todas partes, de D.C., Guayama, Colorado, de Puerto Rico. Washington, People D.C., de are all Puerto Rico, over de the todas partes. Bronx, Así que Harlem. es maravillosa, de People are Harlem y downtown demás, Brooklyn. y del So centro de people Brooklyn. are Así joining us que from all las over, personas se están which is uniendo really a de todas wonderful partes, thing, and lo we cual hope es to una see cuestión lots of. maravillosa y I have no esperamos a ver doubt we will mucho. have lots No of tengo duda audience alguna que engagement van a in the tener chat, participación and del we'll público en turn este to chat. audience Y Q&A at the end of the al discussion. final tendremos una So it's sesión de now preguntas y my great respuestas. pleasure to Así que tengo formally el gran introduce our event, presentarles a beginning nuestro by saying evento, what you already comenzando know, what diciendo lo que brought you ustedes ya here. saben, Puerto Rico que nos is trajo a aquí. Puerto vibrant, Rico es varied, un lugar multivocal, extraordinario en el culturally mundo, exquisite, ferocious, exquisito, beautiful, vibrante, mighty variado, place that raises multivocal, powerful questions que about so many of the plantea preguntas challenges we poderosas sobre los collectively retos que face in the enfrentamos turbulent 21st colectivamente century, el and turbulento will siglo offer us XXI. also Y insights también for nos how we might work to ofrece resolve ideas some of those poderosas sobre challenges, cómo podríamos trabajar para especially resolver esos through desafíos, the arts, especialmente culture, a and través de las artes, la humanities. cultura y For las decades, I have humanidades. had Desde personally an décadas, yo abiding interest and personalmente devotion un to the interés y people, devoción culture, a la and gente, la history of La cultura, a Isla la and its historia de la diaspora. isla y su As diáspora, someone born como to alguien Harlem que in Harlem, nació USA, en Harlem, en los infused Estados Unidos, with cargados pues Nuyorican culture and con la soul and cultura spirit nuyorican that y el are a alma y el precious part of my espíritu, que es la heart. parte When I importante de mi joined vida. Mellon as Cuando me its incorporé president a in Melon como su 2018, one of the presidente en first steps I took, my 2018, uno de los first primeros pasos initiative, que di was fue crear creating la the iniciativa de foundation's la Puerto Rico Fundación initiative. en And Puerto undertaking Rico, that work y has llevar a meant cabo este a trabajo de esta deeply iniciativa ha rewarding supuesto learning emprender un and proceso listening de process for aprendizaje all of y us at Mellon. escucha que es In muy that gratificante para time, todos en since Melo. En ese 2018, we've tiempo, desde convened and 2018, collaborated hemos with convocado y dozens and colaborado dozens con of artists, docenas y docenas scholars, de artistas, funders, académicos, educators, and financiadores other y leaders otros from across líderes Puerto de Rico and the todo Puerto diaspora. Rico y la We've diáspora. engaged in intensive Hemos research and participado en discovery, investigaciones y built meaningful descubrimientos, relationships, and had estableciendo powerful relaciones muy conversations about significativas place y and purpose. conversaciones We sobre el bring the same propósito. commitment to large Hemos tenido institutions as to smaller la misma community dedicación organizations a las organizaciones and de gran support escala y de those who pequeña have not escala had para darle access apoyo a aquellos to que no han tenido U.S. national funders. acceso Together a los with our fondos en los partners Estados in this Unidos. work, Junto con we have nuestros socios en tried to nuestro shape a trabajo, hemos holistic initiative tratado de that's tener rooted una in a iniciativa steadfast and holística long-term que a largo dedication plazo, to una Puerto Rico's dedicación dynamic arts, culture, al- and a, humanities a las sectors. humanidades, So as cultura leading de Puerto funders in Rico. such work in Puerto Rico and Entonces, the en este diaspora, trabajo Mellon y en la has made diáspora, over 30 Melon grants totaling more ha than dado más de 30 $25 million subvenciones para un since total de más de 2018 20 and are desde excited to 2018, y continue estamos this emocionados de support continuar in years to con come. este apoyo en los Before años we begin our venideros. Pero conversation, antes de I comenzar want to con nuestra just touch on a conversación, couple of yo key points. quiero hablarle unos Today, puntos I will use clave. the term Hoy voy a continental usar el US and término 50 Estados Unidos states continental y rather los than 50 estados mainland. When en referring to the lugar del United States, continente I cuando will me refiero a los refer Estados to Unidos. Puerto Y también Rico voy a both referir a as Puerto the Rico island como and the la isla archipelago, y el maybe La Isla archipiélago, sometimes, in a veces recognition la of the isla, en fact that Puerto reconocimiento Rico de is que in Puerto Rico fact está, de composed of hecho, many islands. compuesto por And muchas all of these islas. terms, as Todos we estos know, but términos saying conllevan for the entire audience, y para carry todo el political weight público, and estos power llevan un peso dynamics político y una that dinámica remain de poder que unresolved. siguen sin And for that resolverse. same reason, you have Y por already esa misma heard me razón reference ya and me will han oído continue to hear me referir talk about y me the seguirán oyendo diaspora. hablar de la And this diáspora. is very Esto tiene intentional and su very key to the intención. way at Es Mellon clave that para la we manera think about Puerto como Rico and nosotros Puerto pensamos en Ricanness. Puerto Rico y There el are ser currently about puertorriqueño. 6 million Así Puerto que Ricans living 6 across the millones de 50 states puertorriqueños and que about viven 3 por los million 50 Puerto estados y Ricans como 3 living millones de puertorriqueños across the que viven archipelago. en el Many in archipiélago. continual Muchos motion
en flow. movimiento continuo And y so flujo. we're very, very Así que interested estamos muy in what interesados en issues that brings up and esos temas about que se the plantean internal y diversity sobre la within diversidad that flow. interna. Y con We ese are also flujo, interested entonces in también nos conceptions interesa of las and concepciones conversations y las about conversaciones race.
sobre la raza en Puerto Rico, muchas y variadas, y difieren en la isla, en la diáspora y por todo el territorio de los Estados Unidos, de sala a sala. Y por último, todavía existen dinámicas coloniales que debemos reconocer y estar atentos para que no se reproduzcan más. Así que junto con nosotros, para analizar el Puerto Rico de hoy en día, tenemos a tres invitados extraordinarios: Alana Casanova Burgess, la doctora Yarimer Bonilla y Daniel Lynn Ramos. Alana Casanova Burgess es presentadora y productora del aclamado podcast La Brega, Historias de la Experiencia Puertorriqueña. Su periodismo galardonado sonoro incluye reportajes para WNYC On the Media en reconocimiento. También recibieron el premio de la Universidad DuPont Colombia y su trabajo también ha aparecido en diferentes fuentes como The Guardian, The New Yorker, Radio Art y Latino USA. La doctora Yarimar Bonilla es antropóloga política, profesora, escritora y directora del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College. Es una destacada académica y una prominente intelectual pública, y su voz destacada lo presenta en las redes sociales para educar sobre nuestros temas. Yarimar es una voz de preguntas sobre la política caribeña y sobre la soberanía, ciudadanía y raza por las Américas. Es la autora de Non-Sovereign Futures, French Caribbean Politics in the Wake of Disenchantment, y con Marisol Lebrón, Aftershocks of Disaster, Puerto Rico antes y después de la tormenta. Su actual proyecto de libro, por el cual fue nombrada becaria Carnegie en 2018, examina la política de recuperación en Puerto Rico tras el huracán María y las formas de trama político y social que la tormenta puso de manifiesto. Y Daniel Lynn Ramos, que se une a nosotros desde el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, es uno de nuestros grandes artistas contemporáneos actuales. Es un reconocido escultor y pintor que transforma objetos cotidianos en ensamblajes escultóricos que encarnan la historia social, los rituales religiosos y los entornos construidos y naturales de su comunidad afropuertorriqueña. La obra de Daniel se ha expuesto en exposiciones individuales y colectivas en lugares como el Museo de Arte de Puerto Rico, el Whitney, the National Gallery y el Grand Palais. Es profesor titular jubilado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, y entre sus muchos premios y becas recibió un premio MacArthur Genius en el año 2021. Alana, Yarimar y Daniel, les agradecemos que se hayan unido a nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Así que estos comentarios son maravillosos y para comenzar nuestro panel, sin duda, pues me gustaría abrir una pregunta maravillosa que yo espero que ustedes puedan asimilar. Me gustaría saber qué es el ser puertorriqueño para ustedes y cómo explican ustedes eso en su trabajo. ¿Les gustaría empezar? ¿Quién quiere tomar la palabra? Well, I'll jump in. Okay, Alana should go, definitely. No, Tiene I la- could see you were on it, Yari. Yari estaba lista para comenzar. I was gonna say, Alana made Yo les iba a a decir podcast que about Alana hizo un podcast sobre lo que es el ser puertorriqueño. El ser parte de esto es la brega, es la lucha, pues. Así que para mí, como antropóloga política, lo que yo tuve que concentrarme más en qué es el ser Puerto Rico, qué es Puerto Rico como una unidad política, y yo pienso que parte de lo que define lo que es ser Puerto Rico es la búsqueda para responder a esa pregunta. ¿Es una colonia? No lo es. Para algunas personas no lo es y para otras ha sido descolonizado en los años 50, aun cuando cada vez más desde la crisis y los casos en los tribunales, muchas más personas están de acuerdo que es una colonia y que hay más acuerdos sobre esto. Así que es un territorio. ¿Qué quiere decir esto? Para los estudiosos es muy importante. Y yo pienso que para mí el haber crecido
en los años 90 hubo un momento que estábamos tratando de pensar en la diferencia entre una nación políticamente y una nación culturalmente. Así que parte de lo que muchas personas también han estado pensando es, aparte de estas preguntas sobre política, también somos un colonia, somos un territorio o estamos descolonizados o no. Y también somos una nación. Entonces, ¿cuáles son los límites de esa? Entonces, me encanta que haya comenzado este webinar hablando de un archipiélago y sobre la necesidad de movernos en términos, pasar de la isla, diáspora, comunidad, isla, porque somos como este tipo de comunidad descentralizada que está unida a a la madre tierra, pero también tenemos límites. Muchísimas gracias. I'll tap Please. in now. Y ahora, So yes, it is la sí, brega. así So es la brega, la we need to lucha, find la manera creative como tenemos que solutions around encontrar these, soluciones but, creativas, now everything pero is about a ahora vibe, todo right? se All trata things sobre about vibes and la attitude. impresión, la And I vibración, think cómo se that the siente. vibe Y yo creo que lo around que se Puerto Rico siente sobre Puerto in my Rico work, and en mi I'm trabajo, glad that I don't have to y really me estoy figure out contenta what no it tener que is estar on averiguando my qué es el own, ser because I'm on puertorriqueño this por team mi where propia, all these porque different trabajo en voices este and equipo. Tenemos maneras are de ser represented, but puertorriqueños we think a y lot cómo se about representa. nostalgia Pero as hablamos mucho de la tied to Puerto nostalgia como Ricaness. una sensación, una And I look vibración. at this a lot in Yo my hablo writing, de is esto that en mi we are grabación, constantly es yearning que for something, nosotros right? People of anhelamos the algo. diaspora La like gente de myself la that came diáspora from como the yo, US, que there's nacimos en los this Estados yearning for this Unidos, tenemos idea este of a Puerto anhelo, esta Rico that we idea de que actually el Puerto Rico, que live realmente in. no For nacimos people from my allí, mother's pero generation, de la generación de mi they're madre living here que now, creció there's allí, this yearning y for luego home. It's just existe este anhelo, very esta nostalgic as añoranza, pues well. esa nostalgia también Ideas por on the island la about tierra natal. history, Pero hemos aprendido de la glory historia days, where did sobre glory days cuáles there? fueron los días de gloria, cómo Considering the history fueron with rose la colored glasses, historia. and then also this Entonces, y yearning for también the future. este I think it's anhelo, really esta interesting añoranza por because el we're futuro es thinking about it interesante a porque lot estamos pensando mucho on the team with La Brega, en el is equipo con la what is a brega better sobre vision that we could cuál es think una of mejor for the versión que future. podemos imaginar para el There's a futuro en certain Puerto Rico. nostalgia Y in that as existe well, una although nostalgia it's en eso también, obviously aunque la nostalgia a vibe obviamente about the past, es una percepción sobre el but pasado, it's all very pero bittersweet. también es como un And so dulce I y think about amargo. that Así in que yo thinking pienso of esto Puerto Ricanness como, is for me. ¿qué es el And ser puertorriqueño? there's no handbook Hay, for it, obviously. no hay un manual para saberlo, para decirlo. Muchas gracias. Daniel. Daniel, para mí ser Puerto Rico tiene que ver con un sentido de pertenecer. El pertenecer tiene que ver con historias compartidas, experiencias compartidas. Y cuando hablo de historias compartidas, hablo de la narrativa política de Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos. Claro que estoy hablando de Puerto Rico como territorio, colonia de los Estados Unidos. Al fin de cuentas, se trata de una sensación de pertenecer. Como segunda pregunta, si hay una palabra, una frase, una imagen, un sentimiento, ¿cómo plasmarían una frase, una palabra que plasme la puertorriqueñidad? Voy a decir la brega. Oh, man. Ay, La You brega. gotta jump in Alana, there, you Alana. steal You back. gotta be quick. I'll go with that sense of nostalgia of un wanting. sentido de nostalgia, de anhelar, de querer. I also like that. Yeah, Daniel, go ahead. Daniel, adelante. Puerto Rico, nombre al pensamiento grato. Nombre a pensamiento. Puerto Rico, nombre al pensamiento grato. Nombre al pensamiento grato. Name of a thought that is pleasurable, that is delightful. Yes, I like that a lot. Beautiful. Yes. Hablar de un pensamiento grato. I think Alana was also getting at something at this striving too, this desire. I think Alana también hablaba del deseo, is also del about anhelo, this desire for something that el deseo de algo something we've never had in a way.
de algo que nunca tuvimos, este sueño en la diáspora, lo siente la canción clásica, las letras. Espero volver. Siempre hay una idea constante de volver, que es un regreso imposible porque uno no puede volver. Y para la gente en Puerto Rico también hay un deseo de, tenemos tanto potencial. Lo mejor que tenemos es nuestra gente, nuestra comunidad. Creo que muchos puertorriqueños sienten que no pudimos realmente alcanzar ese potencial. La política, la economía, muchas cosas nos impidieron lograr todo lo que podíamos lograr. Hay como un anhelo de el potencial que no se pudo llegar a lo que se podría haber llegado. Hablemos del lugar. El contexto de el lugar, la isla, la diáspora. Pueden compartir con nosotros un lugar específico que influencie su obra, su trabajo, qué memorias, qué texturas, qué significados asocian con ese lugar en especial. Parece que ahora Yarimar y yo estamos jugando a ver al Jeopardy, a ver quién empieza a responder. Veripan, que es un suburbio de San Juan, en la tercera temporada de La Brega, para los que no la escucharon, es un podcast narrativo, está muy producido. Llevamos a los escuchas a Levittown, que está fuera de San Juan. Si alguien aquí escuchó del primer el suburbio Levittown en Estados Unidos, Levitt Sons lo construyó. Mis abuelos se fueron a vivir al Levittown del Bronx en los 70, como muchos puertorriqueños que volvían a la isla porque tenía esta familiaridad. Era el sueño de la clase media. La gente se imagina, y Ari dijo, el viejo San Juan. La gente se imagina cómo se ven los puertorriqueños y pensamos en el viejo San Juan. Nos imaginamos que todo Puerto Rico es así, que es como una playa, una cosa. Sí, también es esos lugares en la historia puertorriqueña, sí ocurre ahí también, pero para mí Puerto Rico es como un suburbio estadounidense, donde los puertorriqueños se plantan, donde tienen izada la bandera puertorriqueña. Hay un detalle en donde Levittown se construyó en un pantano, entonces los cangrejos se metían en las lavadoras y se iban caminando por dentro de la lavadora. Entonces, un puertorriqueño es un puertorriqueño en este paisaje muy americano. Entonces, uno puede ir a un Marshalls, que es un lugar muy puertorriqueño. Uno puede ver bomba y plena. Me encanta este sentido de Puerto Rico que siempre se hace conocido aún en esos lugares en los que no lo esperamos. ¿Les sorprendería que hay un Marshalls muy puertorriqueño? Una amiga hacía un chiste que en Puerto Rico las cadenas que en los Estados Unidos ya no son populares, son muy populares. Uno de los lugares donde va a encontrar comida puertorriqueña es en un Sizzler. En el buffet de Sizzler tienen arroz con salchicha y comida bien puertorriqueña, porque de muchas maneras los puertorriqueños se trata de la creolización, de tomar este aporte colonial de los españoles, de los estadounidenses y transformarlo y hacer nuestra propia cultura a través de esos elementos. Yo pensé de esta pregunta del lugar que tiene más impacto y cuando yo pienso en Puerto Rico, para mí es Chicago y quiero saludar a la gente de Chicago que nos escucha. Para mí ahí es lo que yo aprendí la diáspora. En el vaivén, en el ida y vuelta. Yo nací en Puerto Rico, pero hice primer grado y me crié en Kansas, donde no había una fuerte colectividad puertorriqueña. Éramos solamente yo y mi familia. Después viví en Arizona, en un montón de lugares donde no había muchos puertorriqueños, pero había no teníamos la comunidad que teníamos en Chicago. No sé si la gente sabe, pero los monumentos más grandes del mundo
está la bandera puertorriqueña que está en Paseo Boricua y hay una comunidad que hace 50 años que se mantiene muy fuerte en contra de la colonización, el aburguesamiento, en contra de esta asimilación que le quieren imponer. ¿Y qué es esta nación que no está atada a un Estado? ¿Cómo se manifiestan por fuera de los límites de su país? Cuando me gradué de la Universidad de Chicago, yo me iba a Hyde Park y me iba a Humboldt Park a estar con las personas ahí, y las texturas, los recuerdos que me vuelven son la sensación. Por mucho tiempo viví en California Avenue, veía la bandera desde la puerta de mi casa y yo sentía como que estaba en un pueblito de Puerto Rico, todos caminando por la calle, con la música, todos se conocían porque era una comunidad estrecha por el desplazamiento, el aburguesamiento. Había una sensación de conexión, de construcción juntos, porque en Puerto Rico yo viví en San Juan, entonces nunca había tenido la experiencia de vivir en un pueblito. Lo más cerquito de vivir en un pueblito fue en el lado oeste de Chicago. En mi caso, Loíza, mi familia, mis amigos, las tradiciones, muchos aspectos de esa tradición me han transformado. En mi vida, todas esas experiencias se transmiten en las imágenes que yo creo. Loíza para mí. Y yo tuve la suerte, la primera vez que nos conocimos, de estar en esa calle, en Loíza, en ese espacio, y escuchar de tu madre, de tu abuela, de los niños del vecindario, y una cultura de estar en la comunidad, de nutrir esa comunidad y su crianza. ¿Puede hablar de su espacio y lo que trata de hacer ahora? Claro que sí. Cuando era niño, tenía la suerte de vivir de Casorayala, conocido en Puerto Rico, y lo lindo es que Casorayala nos daba trabajos. Y todos esos trabajos tenían que ver con la alacena. Vivíamos abajo de una palmera y lo usábamos para hacer artesanías, sino también para hacer casas, para hacer comida. Había muchas actividades con la palmera. Cuando jugaba al béisbol, el equipo se llamaba Cocoteros de Loíza. Entonces, había muchas actividades culturales. La primera vez que yo vi pinceles, pigmentos para pintar fue en mi casa, porque en mi casa mi madre, mi abuela era costurera, mi tío hacía alacenas y mi tío. Y esas actividades en mi casa las vi y yo empecé a pintar en mi casa. Y más adelante lo desarrollé. Y después lo llevé a Castorayala. Y los llevé a San Juan. Esperábamos, pues nos traía dinero. Fue una gran formación para mí como artista. El taller de Castorayala estaba lleno de obras hechas de palmera, pero también pintaba mucho. Y mi primera experiencia fue en Garita de San Juan, en una de esas pinturas. Son años de formación en Loíza
Y más adelante empecé a incorporar los recuerdos de esas actividades en lo que estoy haciendo ahora. Algunas preguntas individuales sobre tu trabajo. Alana, las dos versiones de La Brega, una en inglés, otra en español, no son traducciones la una de la otra. Cada una son distintas, son podcasts distintos de conversaciones, perspectivas, historias que exploras. Muy interesante. ¿Nos puedes contar más de eso? Claro que sí. Le llamamos traducciones literarias o si el episodio en inglés escucha más inglés y parafraseamos al español y viceversa. Dejamos el acento puertorriqueño. Algunos no se traducen muy bien al inglés, los chistes, pero a principios del proceso de la primera edición, y alguien hizo una observación importante de lo frustrante que es el vivir en Puerto Rico. Él decía lo frustrante que es cuando hay que hacer que no hay buen periodismo en inglés acerca de la isla. Pero la gente que entrevistábamos siempre podía entender el trabajo que hacíamos. Es sumamente importante para nuestra filosofía. Hacemos estas dos versiones, somos muy cuidadosos con las palabras que elegimos, hay cosas que explicamos y cosas que no, pero uno de los elementos sorprendentes de este proyecto es las historias centrales son importantes para las dos audiencias y a menudo escuchamos que los escuchos lo escuchan en los dos idiomas por curiosidad. Pero un buen ejemplo es que hicimos un episodio acerca del carpeteo en la primera temporada. Esta es una práctica de historia puertorriqueña. Había un programa de vigilancia para el movimiento independiente y cualquier persona que se pensaba que estaba asociada con ese movimiento, cuando la gente dice, cuidado, te van a carpetear, te van a vigilar, van a hacer un expediente tuyo. Y la gente que nos escribió en español diciendo, yo me crié escuchando esta frase y no entendía del todo qué quería decir que me carpetearan. Pero hablamos todo el tiempo de los malos que son los manuales escolares. La historia que aprendemos en Estados Unidos, en la historia colonial que se enseña en Puerto Rico, no es completa, no es entera. Entonces sí, hacemos estos cambios lingüísticos, pero siento que la historia que estamos contando es igual de relevante para la audiencia angloparlante e hispanoparlante. Creamos un experimento en solidaridad con estas dos versiones para que la audiencia pueda tener la misma conversación en dos idiomas. Muchísimas gracias. Ha sido un historiador para nosotros en este momento, para el público que viene de tantas perspectivas diferentes. Así que muchas personas están muy sorprendidas cuando escuchan que hay más puertorriqueños hablando en los Estados Unidos, en el territorio estadounidense, que en Puerto Rico. Pero, ¿cómo se dio esto y por qué es relevante? Bueno, pues siéntense para que me escuchen. Podríamos comenzar la historia que en los años 40 los historios dicen, no está calificada para decir eso, pero hubo ese censo del gobierno estadounidense y del gobierno puertorriqueño que Puerto Rico
tenía que pasar a un sistema agrario, a un industrializado. Y esto era porque, en parte, era porque Puerto Rico necesita que ser desarrollado para mostrar sobre el capitalismo en el Caribe. Entonces tenía que ser considerado al igual que Cuba. Cuba es fascista, comunista, y Puerto Rico tiene que ser el estandarte de lo que el capitalismo puede hacer. Entonces había el sentido de que era que los Estados Unidos tenían que hacer algo para ayudar a los puertorriqueños, porque había demasiadas de ellos y eran demasiado pobres. Entonces, ¿cómo puede uno desarrollar una economía? Esto lo digo de una manera sarcástica. Yo no lo creo que sea así, pero ¿cómo podía uno desarrollar una economía con toda esta gente, especialmente debido a la economía industrializada, quiere decir menos gente? Entonces había muy pocos puertorriqueños. Entonces había varias soluciones, entre comillas, para este problema, pero había mucho control de la natalidad, pero también había esta idea de que las ciudades en el norte de Nueva York, Chicago, necesitaban mano de obra barata. Entonces, el gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos crearon estos programas para animar la migración a los Estados Unidos. Entonces, no fue forzado, pero fue muy animado. Entonces, tenía programas educativos donde a los niños se les enseñaba cuán maravilloso era Nueva York y cuán era hablar inglés. Y había oficinas que era sobre ayudar a las personas para que consiguieran trabajo y cosas por el estilo. Entonces, las líneas aéreas fueron partícipes de todo esto para motivar la migración. Entonces, tenía toda esta migración a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo se tenía esta operación Manos a la Obra, Bootstrap, que era cambiando la economía de la isla. Entonces, la segunda parte de la pregunta, ¿por qué este desarrollo? Pues entonces es relevante porque pasa todavía hoy en día. Es difícil vivir en Puerto Rico como puertorriqueño, puesto que hay el costo de la vida, el aburguesamiento, se va la luz todo el tiempo, los servicios eléctricos y el sentido de que Puerto Rico ha pasado a ser como el sitio de juego de los ricos y cada vez queda más claro que las políticas que buscan hacer que los puertorriqueños desisten el vivir allí. Y yo no sé si Daniel y Jerry quieren añadir algo, un factor de relevancia en este momento, pero eso es esencialmente lo que se está dando. Fue estupenda su respuesta. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que ella dijo? Yo pienso que Alana hizo un trabajo extraordinario y me impacta siempre el departamento de trabajo tenía la pauta, la idea de sobre cómo manejar el empleo. Y de igual manera, después del huracán María, fue la primera vez que FEMA hizo una pista como parte de la política de recuperación. Es decir, quitar a las comunidades. Así que con el tiempo, de manera sistemática, el desalojo así ha visto como una solución a los problemas puertorriqueños. Y así, por supuesto, esto ha sido problemático. En el chat hay muchas cosas interesantes, testimonios de personas que están hablando sobre sus propias historias familiares, personas cuyas familias cultivaban tabaco en Connecticut a lo largo de fuera de Hartford, trabajadores agrícolas en Pensilvania, lechugas, cebollas en Nueva York, en Rochester, de manera que hay muchas conversaciones que se están dando en el chat. Y para sumar a lo que dijo Alana sobre cómo los libros de enseñanza no funcionan en los Puerto Rico, los Estados Unidos, cuando yo enseño sobre en Puerto Rico, siempre quiero comenzar diciéndoles a los estudiantes, no se sientan más que ustedes no sepan la historia, porque muchos de los estudiantes vienen y especialmente aquellos que son puertorriqueños sienten que una sensación de vergüenza porque no conocen la historia y sienten culpa, y le digo a todos, pero cuando entran a la clase no se sienten molestos, sino que sí se sientan con rabia porque la historia es importante que sea conocida. En una película que dice
cómo hace lo que hace que los estadounidenses sean lo que son es por lo que no saben. Así que si uno se fija cualquiera de las audiencias que están dando en Washington, donde el estatus político de Puerto Rico, los funcionarios elegidos a nivel, cuando uno ve las deliberaciones, cuando lee las copias escritas, hasta los jueces dicen, oh, ¿y esto de qué se trata? Entonces, porque la historia de los puertorriqueños y no solamente Puerto Rico, sino la historia de las colonias de los Estados Unidos, que incluye, por supuesto, la Isla Virgen, Guam, Samoa, las Filipinas, etcétera. Nada lo enseñan en los Estados Unidos jamás. No, ni en primaria, ni en la escuela media, ni en la secundaria, ni hasta la escuela de leyes. Así que esto es algo que yo estoy tratando de avanzar porque tiene que tener un impacto y que sea reconocido el rol la historia de los colonialismos estadounidenses, incluyendo a los que viven en Nueva York, en Chicago, como parte de la historia del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Pienso que todo esto es parte de lo que es necesario en este país para darle poder a las personas, para que yo no esté preguntando qué es Puerto Rico, qué es el ser puertorriqueño. Estas preguntas derivan de un silencio absoluto de lo que es Puerto Rico o qué es el imperialismo. Así es. Y para añadir, lo que yo iba a decir del chat en Hawái, que vinieron personas que fueron a trabajar en los cultivos de caña en Hawái y personas que vienen a hacer trabajo en fábricas de Filadelfia y ver que la cierran. Y lo que vemos también es la raza. Así que, y las maneras de cómo las personas vinieron, en qué momento, y como usted está diciendo, pasaron a ser algunos de ellos parte de otro tipo de movimientos en los Estados Unidos. Así que realmente es muy importante. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes sobre poner en un contexto de Puerto Rico en el Caribe. Y al final de esta lección vamos a saber todo, pero ¿cuáles qué sensibilidades insulares o realidades políticas comparte Puerto Rico con otros países del Caribe? ¿Qué es distinto? Pero tengo estas preguntas, son inmensas, pero me interesaría saber. Bueno, cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, yo era ciencias sociales, programa general concentración en estudios del Caribe. Entonces, el momento que yo estaba estudiando pregrado, yo pasé a estudiar el Caribe como la mejor manera de entender a Puerto Rico, porque yo sentía que antes de eso yo realmente tenía que estudiar el Caribe. Entonces sentí que Puerto Rico era descrito como una nación latinoamericana y de alguna manera sí lo somos, pero en esa historia había tanto que yo no entendía sobre nuestra historia política. Entonces, cuando empecé a estudiar Guadalupe, Martinica y todos otros sitios no soberanos en el Caribe, fue cuando me di cuenta, bueno, pero no somos fuera de lo común, porque muchos puertorriqueños sienten como esta vergüenza sobre nuestra historia política, que tenemos una historia incompleta porque no seguimos un camino en particular, que es así que el entender a Puerto Rico es entender que sin duda es parte de un sistema más grande de sociedades no soberanas, diferentes de este tipo, e imaginarla de esa manera o tratar de descolonizar. Así que Muñoz Marín, que el Estado como Estado libre asociado, y tenemos que entender esto y cómo es una de la colonización, el camino que se siguió para Martinica y entonces esa independencia, pero la integración con Francia. Entonces, lo que era necesario, el ser parte de Francia iba a resultar en la descolonización de Francia, y Francia como país iba a cambiar y a transformarse en una secesión
que no era blanca europea, sino una asociación ahora repartida por todo el Caribe y demás. Entonces, era la visión que él tenía, pero yo creo que muchas personas en Puerto Rico, especialmente aquellos que están interesados en Inglaterra, tienen que ver más sobre lo que pasó en las partes del Caribe que fueron se han incorporado en sus imperios y sobre cómo las luchas continúan en esos lugares, porque tuvieron esa visión que la incorporación de Francia iba a transformar a Francia, pero no la transformó. Así que yo pienso, a medida que pensamos del futuro del camino político de Puerto Rico, en lugar de existencia que nosotros, la última colonia, la más antigua, los Puerto Rico les encanta seguir con estos ídolos. En su lugar, tenemos que entendernos a nosotros como parte del sistema de alternativas de colonizar cualquier rúbrica usted quiera escuchar, pero usted a través de Melon, de esta fundación, podremos a entender mejor sobre cómo nos relacionamos con el camino relacionado con Martinica, Guadalupe y demás, las Filipinas, Guam. Así que ahora hay una nueva conversación sobre Puerto Rico, posiblemente ser capaz va a ser una república asociada. ¿Y qué pasaría con eso? Así que cómo esas relaciones políticas se pueden negociar. Podemos entender eso como descolonización. Esos tratados son negociados en términos igualitarios por ambas partes. Así que yo pienso que hay tantas preguntas que para mí pasando por el Caribe y luego volver a Puerto Rico ha sido tan importante porque me ha permitido pensar en el imperialismo, colonización, descolonización, todo eso fuera de lo que es Puerto Rico en los Estados Unidos. Así que eso me ha ayudado a entender que sin duda hay muchas particularidades sobre Puerto Rico. Una de ellas es que no es solamente el colonialismo de los Estados Unidos, pero otras fundación del colonialismo español y a veces cuando no diferencia con los de los Estados Unidos, pero cuando también tenemos otro aspecto de colonialista que es nuestro idioma español. Entonces, si no es la cultura estadounidense, pues es la cultura española. Entonces, hay que entender cómo es que este enfoque a los centros comerciales es algo como puertorriqueños tenemos que ceder, tener esta base a la cual podemos volver. Y esto es algo que en todo el Caribe ha tenido que luchar con eso y a tener que reimaginarse qué quiere decir. Es el producto de, por supuesto, esta diáspora y esta experiencia que fue la clase. Entonces, parte de la cultura del Caribe ha estado creando parte y extractiva la experiencia de la esclavitud en las plantaciones. Así que imaginarnos el futuro tenemos que entender esa parte de las bases o los cimientos históricos. Una respuesta tan completa. Muchísimas gracias. Ahora, entonces, vamos a ver algunos del trabajo de Daniel y podemos hablar sobre su ejercicio artístico. Tenemos unas cuantas aspectos que queremos ver. Algunas de las obras de Daniel, aquí ya vamos a ver en este momento en la pantalla. Esto es una belleza y nos encantaría escuchar a medida que avanzamos, especialmente sobre cuáles son algunas de los antecedentes de la historia que usted está explorando en su trabajo y cómo su propio vocabulario artístico y el uso de materiales ha evolucionado a través de los años. Así que es una gran pregunta, pero podemos comenzar con esta obra de arte. Hablando de historia, una de mis intenciones era presentarle la historia a las comunidades, porque yo recuerdo en Loíza no sabíamos mucho de nuestra historia africana en Puerto Rico. Entonces, esta obra se llama 1797, Vencedor. La historia tiene hechos cuando el ejército inglés trató de apoderarse de Puerto Rico y hubo una gran resistencia de los habitantes de Puerto Rico, pero hay una lista
de una milicia negra de Loíza con los nombres escritos. Y yo dije, wow, qué documento muy importante. Se lo quiero mostrar a mi comunidad en Loíza. Hay distintas expresiones, especialmente en Piñones, el lugar donde la Armada Británica ingresó. Esta representa la victoria de Puerto Rico en general, pero la participación de la milicia negra y el motivo, por eso se llama vencedor. ¿Cómo voy a presentar una imagen relacionada con una victoria que nos representa a nosotros? Yo pensé en qué materiales están relacionados con nuestra experiencia. Entonces, como dije antes, en Loíza dependemos mucho, cuando era niño, de la palmera. Hice muchos objetos de eso. Tomé ese material, la palmera, para incluirlo en esta imagen. Por eso el torso de la figura y la cabeza de la figura y otras partes de la figura lo confeccioné con la palmera. Estoy tratando de hablar de la identidad. Parte de la identidad puertorriqueña tiene que ver con Loíza. Y después tenemos el machete. Tiene que ver con la victoria. Una herramienta muy importante. No solo con la economía de la palmera, pero también para abrir los cocos, otras actividades, por ejemplo, la pesca. Lo que quiero hacer aquí, en esta imagen, es incorporar todas esas experiencias con todos estos materiales de mi comunidad para la capa, los materiales que se usan en las máscaras. No quiero hablar directamente de esa máscara. Al final, esa es la imagen, representa la victoria. Estamos conectados. Traté de hacerlo de una manera muy distinta, con un lenguaje muy autóctono. Y claro, vemos el guante de béisbol en la parte de abajo. ¿Eso es un guante de béisbol? Sí. Porque hay un coco ahí que representa, no sé si identifica los colores. Yo solía jugar al béisbol. Siempre quiero incluir mi propia experiencia personal en la imagen. Hice el coco que representa a los ingleses, parte de la narrativa. El guante está ahí, agarrando el coco. Puede ver que hay herramientas que tienen que ver con los trabajadores. En la forma hay algo que me hace acordar a la escultura del oeste de África, las formas de Akan, de la escultura Akan. Sí, hay imágenes muy poderosas que tienen que ver con esa narrativa. Un rey a caballo, como Django. Esto no es Django, pero conozco esos orillas. Yo siendo puertorriqueño, esto nos pertenece a todos. Si lo tengo que usar, lo voy a usar. Si voy a hablar de la victoria, me remonto a esas imágenes. Nuestros ancestros africanos, pero también quería
Otra figura a caballo en Loíza, Fienta de Santiago. Tiene que ver con un santo que anda a caballo. Nuestra historia en el Caribe, en Loíza, era muy importante. Nuestros ancestros participaron en defender lo que ellos consideraban un lugar propio. ¡Qué bonito! Hay otra imagen, otra obra. ¡Wow! Esto es increíble. Hay gente que me pregunta en el chat, ¿qué tamaño tiene esta obra? Esta 10 pies de alto, de arriba abajo, de altura, 8 pies de ancho, es grande. Es parte de una serie de Marías que yo empecé a confeccionar después del primer día que pasó el huracán María. Esta se llama María de los Sustentos. Quería hacer una figura que esté relacionada con ese conocimiento ancestral que usamos cuando atravesamos por una catástrofe, cuando se corta la luz. ¿A qué acudimos? Nos remontamos a nuestro conocimiento ancestral y empezamos a cocinar con fuego después de María. En nuestra comunidad nos pasó eso. ¿Qué hacemos? Cocinemos. Vamos a las alacelas, agarramos coco seco, buren, sucú. Empezamos a cocinar afuera, no hay problema, porque ese conocimiento ancestral, la gente ya sabía pescar, pero la figura también representa protección. En términos de comunidad, nosotros como en una situación nos juntamos todos juntos y nos apoyamos mutuamente, y esos elementos, esas herramientas, también tienen que ver con la primera vez, después de que pasó el huracán, lo primero que uno hay que hacer es que, ¿cómo hacemos para salir de las casas? Las casas están tapadas con árboles o está hasta acá de agua. Por eso tenemos esas dos, por eso tenemos el remo. Mi experiencia en esta casa, tenía que atravesar mucha agua. Lo que encontré, el primer objeto que usé, y ahí empecé con la serie de Marías. Este conocimiento ancestral que usamos en momentos de catástrofes. Sé que en algunas de estas obras tienen este azul especial, que usted usa las lonas. No sé si es esto lo que se usa acá también. El azul del costado abajo es un toldo, una lona. Las herramientas, sí, usamos un toldo que nos da FEMA. Quería usar ese material, no solo en el contexto de sobrevivencia, de tenernos los unos a los otros, sino también en una época política, porque FEMA está relacionada con Puerto Rico, y cuando viene una catástrofe, FEMA está ahí. Y mucha gente espera que FEMA ayude. Por eso, a veces empleo esos materiales, porque es un material que tiene mucha significancia. En mi estudio, yo veía esas casas cubiertas con los toldos, con las lonas de FEMA, y gente que sobrevivió semanas con eso, sin importar políticamente qué piensan, pero usaron esos toldos, esas lonas. Se puede presentar de manera simbólica en términos de la relación entre Puerto Rico, su situación colonial, con los Estados Unidos. Así que para mí fue muy importante incorporar este material a mi obra. La última vez que vi tu trabajo fue hace un mes
en el Afro-Atlantic History, la muestra afroatlántica en Washington. Viajaste, se originó en Brasil, pasó por Houston. Ese contexto de tu obra, ¿cómo ves a tu obra en esa conversación de historia afroatlántica? Y si hay más para decir al respecto. Sí, claro. Sin importar nuestra experiencia local, tenemos una experiencia común que está ligada con África. La esclavitud. Y esto todavía nos afecta, está presente. Estar ahí, eso tiene una expresión local, pero sigue conectado con esta historia más general, afroatlántica. Fue fantástico porque la experiencia afropuertorriqueña estuvo ahí representando lo que compartimos con esas otras experiencias en el Atlántico. Para mí fue fantástico. Muy bueno, gracias. Qué bonito. Gracias por este análisis en profundidad de tu obra. Y la última pregunta es una pregunta para todos. Me parece muy interesante. En el censo del 2020, el porcentaje de puertorriqueños que se identifican como blancos se desplomó del 76% en el 2010 a solo el 17%. Y el porcentaje de encuestados los panelistas ya lo saben, el porcentaje de encuestados que se identificaron como de 2 o más razas aumentó de solo el 3% en el 2010 a cerca del 50%. Y el porcentaje de personas que se identificaron como negras se mantuvo relativamente estancado. Me encantaría que analicemos estas cifras como manera de pensar el tema de la raza en Puerto Rico. Voy a aportar algo porque sí escribí algo acerca del cambio en la identidad racial. Yo comparto con una colega, Isadora, la Universidad de Puerto Rico. Lo que escribimos fue cómo después del huracán María, después de la crisis económica de Puerto Rico, sabemos que hay un estado en bancarrota que ya no puede permitirse una preservación cultural, etcétera. Obras públicas, transporte público, todas estas cosas. ¿Qué efecto tiene eso en el trabajo, en lo que es cuestiones raciales? Porque es parte del trabajo del Estado, es proteger esta identidad racial. Entonces, antes de la crisis económica, cuando Puerto Rico tenía su propio censo, la pregunta de la raza fue omitida. Por eso, cuando vuelven a poner la parte de la raza, los puertorriqueños no están capacitados para responder eso, porque en los Estados Unidos constantemente nos preguntan de qué raza eres y en todos lados nos preguntan, y esos formularios son confusos y no tienen sentido. Pero pensamos en respuestas a esas preguntas. Es una capacitación que el Estado ha hecho en los Estados Unidos para que nos identifiquemos y que marquemos un casillero. La raza blanca es la líder. En Puerto Rico no estamos entrenados para responder esa pregunta. Entonces, cuando mis colegas y yo nos enteramos que había un grupo de alumnos que estaban estudiando las encuestas y al final de la encuesta había preguntas. Al final decíamos, ¿qué edad tienes? ¿De qué municipalidad eres? ¿Y qué identidad racial tienes? Cuando preguntábamos identidad racial, la gente se quedaba asombrada. No hacía pausas largas, silencios, estaban confundidos. Nos preguntaban, ¿qué dicen en el formulario? ¿Cuáles son los casilleros? Porque no tenían una respuesta ya preparada. Pero sí nos enteramos que de la gente que se identificó más rápido eran aquellos que se identificaban como negros. Quienes tienen la piel oscura, que han socializado, que son afrodescendientes, de herencia familiar,
o a través de prácticas discriminatorias que los haya puesto a reflexionar sobre el color de su piel y su lugar en la jerarquía racial. Entonces ellos tenían un sentido real de todo esto, pero las personas que no se identificaron como negros, entonces a veces dependía la respuesta, decían, bueno, son parte de la raza humana, así que este tipo de idea de democracia racial que se ha dado en los Estados Unidos, en la versión latinoamericana. Así que por ello, nosotros lo que estábamos viendo, cuando estábamos haciendo que todo esto estaba cambiando a medida que íbamos estudiando, porque con el huracán María, todas las cosas, el papel toalé, se dieron cuenta que no eran blancos. Y entonces ellos decían, bueno, son blancos, pero con un asterisco. Entonces no califica como blancura. Así que el pensar en todo esto, la blancura entonces eso daba como un asterisco. Decían, bueno, son puertorriqueños blancos o latinos blancos, o que eran, bueno, se me considera aquí, pero no allá. Entonces, todas estas respuestas. Así que yo pienso que primero que nada es entender esta identidad racial que ha sido cada vez está cambiando más. Estamos viendo como cada censo nosotros vemos que nos alejamos cada vez más de ser blancos en Puerto Rico, pues esto ha cambiado. Y no solamente por la discriminación, pero por el activismo, el colectivo LE y todos los demás que han hecho campañas importantes sobre esta identidad. Así que identificar. Así que nosotros reconocer la importancia de eso, porque nosotros no tenemos estadísticas raciales en Puerto Rico. Todavía no tenemos estadísticas confiables. Así que algunas personas piensan que es la pregunta racista. Nosotros, las personas han sido identificadas como tales, como una cosa americana. Yo creo que nosotros queríamos ser capaces de decir como la pandemia, como el huracán y todas las diferentes tipos de cosas que teníamos, cómo estos han tenido impacto por la raza. Necesitamos raza, así que estadísticas más justas tienen que ayudarnos para entender mejor los efectos de esas situaciones que están en nuestras diferentes comunidades y el tener una mejor percepción de qué es esta identidad racial y las cosas que las personas tienen, sus antecedentes raciales, cosas que en puertorriqueño esto ha estado silenciado. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran añadir para cambiar la identificación racial? Bueno, yo iba a añadir que, como ya mencioné, la pregunta es bastante nueva. Entonces, Muñoz Marín, quien formuló la pregunta, tendrían que retirarla del sondo porque la raza ni siquiera era un factor para la sociedad puertorriqueña. Él planteó esto, así que no sé cuál sería la conclusión, pero como los puertorriqueños fue una raza que podrían poner, como decir, Nueva York, y que el racismo no existía en Puerto Rico al mismo tiempo. Es decir, ¿cuál es la historia que nos cuenta el censo sobre los puertorriqueños y en los Estados Unidos, como nos cuenta sobre la raza y las actitudes raciales en Puerto Rico? Y yo siempre digo a mis estudiantes que la raza es un concepto racial, así que las realidades para empezar allí y luego entender que el producto del Estado racial Estados Unidos y esta ideología, así que los puertorriqueños no es que tengan lo correcto o lo incorrecto, sino que nosotros tenemos una situación, una perspectiva racial diferente y tenemos que utilizar esto o sea, que nos permita contar historias diferentes sobre nuestra comunidad, sobre cómo fueron creadas para todas las realidades sociales. Y lo que, no sé, no tenemos tiempo para adentrarnos mucho en esto, pero quizás hay raza, pero también está la cuestión del color. Así que entonces, sin importar lo que pensamos sobre la categorización racial en un censo,
el color y los colores siempre son temas o problemas, pues. Y también en la diáspora también hay unas preguntas fascinantes que nosotros hemos hablado antes, que las personas que vienen especialmente en las ciudades que tienen poblaciones negras y cómo todo eso se sortea. Así que yo creo que otra serie de preguntas se plantea en el chat que son tan importantes. No tenemos tiempo, pero habría que pensar en la identidad indígenas. Y Yari mencionó eso. Entonces, más conversación está planteada con más tiempo. Pero lo que quiero hacer ahora, no tenemos mucho tiempo, pero esto es un chat donde la gente puede entrar. Así que simplemente lo que quiero hacer preguntas sencillas, preciosas. Por ejemplo, de Edwin Ríos en la ciudad de New Haven, con la Junta de Personas Mayores para documentarios, el panel busca cuáles documentales para educarme sobre mi herencia puertorriqueña. Y también tenemos una pregunta de parte de, les voy a decir un minuto quién la hizo, pero se trata de arte y poesía. Así que simplemente si pudiésemos poner unas recomendaciones rápidas sobre algunas cosas que ustedes piensan serían útiles para las personas, sabiendo que no podemos hablar de todo. A ver, comencemos con usted, Daniel. Un poeta, un artista, un documentarista, un libro, algo que usted quiera que nosotros veamos. Bueno, poetas, tengo amigos en Loiza que son poetas y estoy interesado en ellos porque son de allí y porque recibo energía de parte de ellos. Entonces, no han publicado, aun cuando tienen mucha poesía escrita. Eso es lo que yo podría decir sobre eso. Y que vengan allí y pueden ir a mi casa, todos ustedes y hacer que vengan. Me gusta, invito a la comunidad y podríamos hacer eso. Lo hice recientemente, invito a los poetas y bien la comunidad y se lee la poesía allí en un espacio común. Eso sería bellísimo, claro que sí. ¿Qué más recomendaciones? Hay un documentario que se llama Tierra para Todos, Land for All, que es muy bueno. Y también hay una novela que fue escrita, usted mencionó antes, la diáspora en Hawái, de la comunidad puertorriqueña en Hawái, una novela que se llama El sabor del azúcar, por Maricel Vera, que es muy bella, es como habla para conocer más sobre los puertorriqueños por todas partes. Esta es un clásico, una recomendación clásica, cualquiera, Argadio Díaz Quiñones. Aquí tengo este libro de él, pero simplemente, casualmente, y estoy segura que ha sido traducida. Es un texto maravilloso sobre recuerdos en Puerto Rico. Sí, y la brega, por supuesto. Yo también voy a cualquiera cosa de Quiñones en algún momento en Puerto Rico y la diáspora, y yo creo que la poesía quizás simplemente porque me transformó, todavía recuerdo estar en la biblioteca en la Universidad de Puerto Rico y abriendo la carreta por la Viera, y eso me educó sobre la diáspora de una manera que yo nunca me había estado expuesta antes. Y así que yo pienso que la poesía de los poetas de New York, de Puerto Rico y Nueva York. Esta es Margaret Duell en Aliera y pregunta sobre el 5º aniversario del huracán María este otoño. Serviría no solamente como momento de conmemoración, pero también una llamada para buscar por la justicia. Muy buena su pregunta. Bueno, es difícil porque pienso que de cierta manera la conversación sobre Puerto Rico está alrededor del huracán María. Es decir, dio tanta atención a la isla y
al archipiélago y a la diáspora. Así que yo estoy un poco cauta de pensar mucho sobre el aniversario, pero yo sé que estos aniversarios son maneras de nosotros tener atención sobre temas que de lo contrario no llamarían atención, pero hay tanto que se ha dado en los últimos 5 años. Así que hay una crisis de electricidad que ni siquiera directamente tiene que ver con el huracán en sí, si tiene que más con la privatización y las fuerzas que se estaban dando antes de eso. Así que hay erosión en las costas, un problema del clima y del medio ambiente que tiene. Así que a mí me parece un poco conflictiva sobre todo esto para simplemente decirles que también me preocupa sobre qué pasa después del aniversario, toda esta atención, todo este apoyo de las fundaciones por huracán se va a evaporar. ¿Qué vamos a hacer? Así que sí, yo pienso que hemos estado en el centro, ¿cómo vamos a recordar? Entonces, tenemos que recordarla cada año y no es como una fiesta, pero algunas personas sienten que no deberíamos, pues, pero yo pienso que tenemos que 5 años son 5 años así, aunque no hicimos mucho el año pasado, pero en parte porque estamos en la pandemia y tal. Pero yo pienso que parte de lo que necesitamos hacer, yo sé que muchas personas están molestas por recordar esto tan triste y la parte desastrosa donde nos puede llevar, pero eso fue un momento importante en esa historia que abrió una conversación política completamente nueva, un movimiento. Yo creo que lo que podemos manera honrar estos y eso aquellos que perdimos es a honrar a aquellos que estaban luchando por crear algo nuevo. Así que yo pienso que la manera de conmemorar sobre cuál es el camino que nosotros hemos estado edificando en los últimos 5 años, de qué se han tratado de reclamar nuestro estado, la tierra, empujando el hamburguesamiento y todo lo demás, y en contra de la idea que solamente es prima que nos pueden saldar en momentos de desastre, cuando de hecho más que nada fueron las cacerolazos los que mostró Daniela, mostró en su arte. Yo pienso que esto por sí mismo revela tanto sobre cómo una parte pequeña y fueron estas cacerolas y luego los usamos como manera de protesta para eliminar al gobernador. Así que esto hemos ido buscando quizás algo que sea recuperación de lo que era, pero una invención de lo que Puerto Rico puede ser. Eso sería quizás, pienso yo, la mejor manera, concentrarnos en agencias, en recursos naturales, a medidas, a veces sacan lo mejor de las personas y concentrarnos en ese poder en lugar en una idea de fricción. Esta pregunta es de Lise Oppenheim. ¿Cómo el turismo ha ayudado o ha lastimado a Puerto Rico y a puertorriqueños? Y yo pienso que es una pregunta interesante cuando uno piensa en algo que es especialmente bello y rico y extraordinario, un lugar extraordinario. Así que las personas quieren venir allí. Así que, ¿cómo pensamos en el turismo? ¿Esto es algo que puede ayudar o puede lastimar o algo más? Quizás Daniel puede comenzar hablándonos sobre esto. Y esto es algo que yo he estado pensando desde hace tiempo y me pregunto cuánto un artista, en mi caso, o hasta en el caso de mis colegas, simplemente lo que quieren cumplir con esto del turismo. Esa es la pregunta que yo me estaba formulando. ¿Cómo el turismo podría afectar la expresión personal? Para uno tiene que ajustar lo que uno siente, lo que uno quiere decir para poder vender algo. ¿Entienden? Esto es algo que yo constantemente estoy pensando. Nosotros estamos hablando con mis amigos en Ponce, porque Ponce también es un lugar que tiene una expresión y como Eloísa, y siempre estamos hablando sobre eso. ¿Somos auténticos o qué?
o estamos tratando simplemente acomodarnos en nuestra expresión con la parte económica. Entonces, esa es mi situación. Thank you. Yeah, I Anything think else Pues on muchas gracias. tourism? En I cuanto think al here again turismo, is a es, place where we es need un to lugar donde en understand Puerto ourselves Rico as part tenemos of que the entender Caribbean. I nosotros feel como like parte in the del Caribbean, Caribe. En el tourism Caribe, economy has been so la steady. economía ha sido tan continua Its repercussions, because I think a y lot tiene of Puerto repercusiones. Rico tourism Cuando before pienso Katrina and the economic crisis en las subsided was crisis económicas, underexploited. We didn't están have áreas que it no wasn't están as significant a explotadas. part of No our era economy tan as it parte was in other importante de parts of nuestra the economía Caribbean. como era And parte para otras sometimes partes del that we need Caribe. to change that, Entonces, esto es be a algo que bigger tenemos part que of our cambiar, economy. esto que tiene que But ser gran before parte de making nuestra that move, economía. we need to Pero really antes have de the dar ese consequences paso, of that. tenemos And que ver las throughout the consecuencias de Caribbean, there's eso. such Y como por el discontent with Caribe what hay tan tourism brings, descontento con lo que trae el especially turismo, cruises, which are, especialmente los some of cruceros, the most environmentally una harmful parts of de los tourism, más but also dañinos don't al medio have a lot of ambiente deep y economic impact in the tiene un places impacto where they económico hatch, right? Because inmenso everything is porque consumed and todo spent on se the ship. consume y se But gasta also en la the embarcación. creation of Pero la resorts creación and de los resort centros visitor de economy diversión, instead la of a resident economía, en economy. lugar And de la so when economía de los everything residentes. becomes, like Entonces, cuando Daniel is todo saying, pasa a focused ser, como around dice what will Daniel, sell to concentrado tourists sobre and what is qué the le version vendiste of a Puerto los Rico that turismos y cuál es tourists la want to versión see, que and los how can turistas we quieren build, ver y cómo roads podemos to tourist construir attractions. And caminos para las ultimately, atracciones you're turísticas then not y thinking, todo what eso. do we need? Where do we need the roads? Bueno, ellos que What necesitan, needs pero to ¿y that are nosotros qué culturally and necesitamos? historically significant to us Y que sea rather than to importante, the outside world, significativamente right? histórico So I para think nosotros. Así we que have yo lessons to pienso learn que from the tenemos mistakes of the lecciones que aprender de Caribbean, los but errores also del from Caribe the y places where también de tourism los has been lugares done a different donde way. se ha hecho de maneras Not diferentes. just in Y the Caribbean, también but also in lugares, no Europe. We can solamente also en el sound the Caribe, pero en alarm otras partes donde over están sonando emphasis on la tourism and the alarma impact that it sobre can el have on impacto que historic esto puede places. tener sobre lugares So I think to históricos. imagine and Así que public yo pienso que policy imaginarse is an cómo podemos amazing place nosotros for como those who visit puertorriqueños, and those lugar who visit, maravilloso right? So para I los think que if visitan y para los que Puerto Rico viven is somewhere allí. that the people who live Entonces, there might comparamos enjoy, esto con who las have personas access que to viven arts, allí, to pueden beaches, to disfrutar music, las to playas cultural y todo lo offerings, a demás, vibrant y society. una That's sociedad certainly a place vibrante. that Eso people are será going to un want to lugar donde visit, las right? personas Rather than van a querer packaging visitar something en lugar en from the pagar outside algo without para el thinking about mundo our own de interests. afuera y no para nuestro For propio those who disfrute. are watching, oh, Para sorry, aquellos que do we have están, time for o one sea, mini? tenemos A tiempo, quick, sí. yeah. For those who Para are aquellos que watching this or están listening observando y to maybe escuchándonos y going to pensando Puerto Rico, sobre maybe they're cómo not ir a planning Puerto Rico, themselves, just doing a little nosotros research around hacer the impact that investigación Airbnb is sobre el having, for impacto que example, in los neighborhoods in San Airbnb Juan. están And teniendo en I'm algunas very partes de much San in a Juan. self-reflection Yo mode around this as estoy well. I con am esta guilty of one or two autorreflexión, soy things, and culpable porque yo también he these pecado, Airbnbs pero are estos displacing a lot of Airbnb housing están stock that would desubicando otherwise a be used muchas for casas que people living usábamos in para las suburbs or personas people que living vivían en in Santurce, neighborhoods personas que vivían en of San vecindarios Juan and all over de the San island, Juan really. y por toda la So isla. thinking about Así que where it is that pensar en we should dónde, put a our dónde es dollars, que uno quiere if poner we sus want to dólares. Uno support quiere a local realmente mom and darle pop apoyo a or un where that hotel money is going to sobre, stay o ese dinero se in the debería community. quedar en una Asking yourselves comunidad. those questions. Preguntarse a uno mismo And I esas promise I will ask preguntas. them of myself as well. But I Son don't think preguntas que yo this is también me hago. solved Y yo creo individually. I que think it has to be a public policy issue. No, because I think Yes. that problema de there's políticas people, públicas. there's no way out in a way, No hay because manera de there's a lot salir of people who porque have hay gone muchas into debt to set personas up que Airbnbs, se han endeudado para establecerlos. The economy, Así the que damage esta has economía, already el daño que ha been tenido ya limited está allí y kind of tiene que government ser policy limitado and not a just través de una individual política del choices, because gobierno right y no now opciones the game is individuales rigged, porque there's kind of no clear el juego está consequences trancado if you are, y going uno to Puerto Rico va a as a ir a visitor. Puerto Rico. ¿Cómo podemos hacerlo? So we've gone Así que over, and we nosotros could se nos ha keep pasado talking el and tiempo talking, y seguimos hablando y seguimos hablando, all beautiful pero things must not todas come las to an cosas end, but maravillosas tienen que rather concluir, a pero little en pause. lugar una pequeña So pausa. Así we're going to que have to vamos close a our conversation concluir now, con nuestra but I conversación en want este to thank momento, each of pero yo you quiero darle las so gracias a very cada uno much de for ustedes all that you muchísimo, brought to this porque todo lo que conversation, plantearon en esta to conversación the knowledge para and the el creativity conocimiento y la and creatividad y
el creer en el Espíritu. Muchísimas gracias a todas las personas que tienen una conversación tan viva en el chat y muchísimas gracias también de tantos lugares por ser parte activa de todo esto. Esto fue maravilloso, aprendí tanto y así Yarimar, Amada, Daniel
Muchísimas gracias a todos ustedes. Para la siguiente, nos vemos en la próxima conversación. Muchísimas gracias.